Siempre vamos a dar inicio, vamos a orar en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, en este momento, Señor, porque nos das el privilegio de poder, Señor amado, transmitir, Señor, a tu palabra, Señor, llegando a cada hogar, llegando a cada rincón, Señor, en el nombre de Jesús, donde la gente, Señor, donde hermanos se disponen también, Señor, a escuchar tu palabra. Damos gracias a Dios. Pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, situaciones muy adversas, Señor. Pedimos por cada uno de ellos, Padre, aquellos que están, Padre, con algún malestar, aquellos que están sintiendo, Señor, dolores en sus cuerpos. Pedimos que tú te glorifiques, que tu mano de poder, Señor, sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, está en tus manos, que va a ser expuesta en estos momentos en el nombre de Jesús, siempre pidiéndote la guianza de tu santo y divino Espíritu, Señor, que la gracia, la misericordia, Señor, nos dirija en estos momentos, Señor, y que sea de gran bendición para cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios, recordándoles, hermanos, anticipo. Quiero dar algunos anuncios en el nombre del Señor, recordándole que este 31, día domingo, la iglesia se va a estar reabriendo nuevamente. Recordemos que la iglesia nunca ha estado cerrada, la iglesia somos cada uno de nosotros y la palabra ha estado llegando, pero el templo, el santuario en el nombre del Señor va a estar siendo reabierto el día 31 a las 5 de la tarde en el nombre del Señor. Así que con toda libertad en el nombre de Jesús estamos siguiendo todos los protocolos, estamos siguiendo todas las instrucciones que está dando el gobierno, el Estado. Estamos en el nombre de Jesús cumpliendo con cada uno de ellos y va a ser una gran bendición para la honra y gloria de Dios. Así que le animamos y les motivamos en el nombre de Jesús para que nos preparemos aún más para poder asistir en el nombre de Jesús. Así que vamos a dar inicio en esta hora. Quiero leer la palabra del Señor y quiero ir a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Vamos a estar viendo algunas cosas de suma importancia y que nos van a seguir ayudando a cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 en adelante vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que vamos a estar viendo algunas cosas. El apóstol Pablo le está escribiendo y le está haciendo un recordatorio a los colosenses de que como cristianos hay cosas en las cuales se tienen que despojar. O sea, nosotros no solamente en ese momento eran los de Colosas, pero en este momento a cada uno de nosotros como cristianos hay cosas en las cuales nos tenemos que despojar. Hay cosas en las cuales tenemos que dejar en el nombre poderoso de Jesús. Pero también hay cosas en las cuales son necesarias revestirse como prueba de vuestra fe, como prueba de nuestra fe. Y cada uno de nosotros tenemos que ver que hay cosas en las cuales nos tenemos que despojar. Y individualmente, cada individuo, cada persona que practica la fe cristiana, cada creyente que ejerce la fe cristiana, él sabe su posición espiritual en la cual está. Él sabe en qué posición espiritual se encuentra. Él sabe las cosas que hace y Dios las conoce. Porque Dios es un Dios omnipresente, Dios es un Dios omnipotente, Dios es un Dios que está en todas partes, Dios es un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, Él es Dios. Por lo tanto, Él sabe nuestra condición y cada creyente sabe su posición espiritual en la cual se encuentra. Si hay cosas que practica, si hay cosas que hace y que no van en dirección o van en dirección contraria a la que Cristo establece, a la que Cristo nos habla dentro de su palabra, si van en contra de la dirección que Cristo nos muestra dentro de su palabra, son cosas que nosotros como creyentes nos debemos despojar. Tenemos que abandonar esas prácticas, tenemos que abandonar esas cosas que nos separan, que nos alejan de Dios. Hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, es algo en lo cual nosotros, aquí la palabra de Dios nos está enseñando, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Quizás, gloria a Dios, bienaventurados los que han venido al evangelio desde su niñez, que no han estado en otras prácticas, sino que han crecido dentro del evangelio. Pero hay muchos de nosotros que hemos venido y hemos hecho prácticas con el viejo hombre, con la vieja naturaleza de nosotros, prácticas como borracheras, como disensiones, como pleitos, hablando de lo que son las obras de la carne, hablando de lo que son esas obras que nos alejaban de Dios, nos separaban de Dios y no nos dejaba ver los regalos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, todas esas cosas, damos gloria a Dios, damos honra a Dios, damos alabanza a Dios, porque todas esas cosas, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, a través de su guianza, a través de su favor, Dios mismo nos ha hecho entender y nos ha hecho ver a través de su palabra que esas cosas nos perjudican en nuestra posición espiritual. Así que hay que despojarnos de la vieja mente carnal corrompida y que vive bajo los pensamientos engañosos, bajo esa concupiscencia, bajo esos deseos carnales
que nos arrastran y nos inducen a pecar contra Dios y nos alejan de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La concupiscencia, los deseos de la carne son engañosos. Entonces, el hombre que practica la fe cristiana, el hombre que ha conocido a Jesucristo, se tiene que despojar de esas cosas, de la vieja manera de vivir. O sea, no es que sigas viviendo y haciendo las mismas cosas. Si Jesucristo ha alumbrado tu caminar, si Jesucristo ha llegado a tu corazón, esas cosas que practicábamos antes, pero en muchos las siguen practicando, déjame decirte que hay que despojarnos, hay que arrojarla, hay que tirarla en el nombre de Jesús, porque ellas nos arrastran y nos alejan y nos separan. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de examinarnos cómo está nuestra posición espiritual delante de Dios. Dios ya la conoce, pero cómo está, y nosotros debemos de ser sinceros con nosotros mismos y atendiendo a lo que la conciencia nos está dictando a través de su Espíritu Santo, que nos está diciendo que nos alejemos, que nos apartemos, que despojemos todas las cosas que interrumpen la comunicación con Dios. Dejarlas a un lado en el nombre poderoso de Jesús. Y así poder nosotros tener una libre comunicación sin interrupción con nuestro Señor Jesucristo. De esa manera yo me estoy dando cuenta cuál es mi posición espiritual para con Dios. Todas esas obras, sabemos que esas son obras de la carne. Hablando de lo que nos especifica el versículo 8 que hemos leído, que nos habla de ira, de enojo, de malicia, de blasfemia, de palabras deshonestas de vuestra boca. Pero no solamente ahí, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, nos habla aún de otras más, como adulterio, fornicación, disensiones, pleitos, iras, contiendas y tantas cosas más que nos habla. Todos estos son pecados que nos acosan. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, todas estas obras de la carne que vienen, nos asedian, dice aquí. Pero todas estas obras de la carne que vienen y están allí, y hay muchos que aún siguen practicando estas obras de la carne, como las palabras deshonestas, como la ira, el enojo, las contiendas, los pleitos, las disensiones, que practican todas estas cosas. Estas cosas no son más que sabiendo que el enemigo, para interrumpir tu conexión con Dios, para que no puedas crecer espiritualmente, viene y ataca y pone todas esas trampas y las pone allí para que tú no te desarrolles espiritualmente y sigas una vida hablando de mediocridad en el sentido espiritual, una vida sin crecimiento, una vida
en vez de crecer, mengua, porque hay palabras deshonestas, hay mentiras, hay engaños, hay fornicación, hay tantas cosas que se mueven. Por lo tanto, el enemigo a esas cosas le aplaude. El enemigo a esas cosas se alegra en ver que uno que practica la fe, uno que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, uno que ha sido redimido con la sangre de Jesucristo, tales cosas no nos son permitidas a nosotros. Tales prácticas nos alejan y nos separan de Dios. Por lo tanto, debemos despojarnos, tirarlas en el nombre de Jesús y pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, danos la fuerza en mi debilidad, en mi flaqueza. Dame la fuerza para no ser un mentiroso. Dame la fuerza para ser una persona que no diga palabras deshonestas. Dame la fuerza para no engañar a mi esposa. Dame la fuerza para no practicar lo que es el adulterio, lo que es la fornicación. Dame la fuerza, Espíritu Santo, dame la fuerza. Con tu ayuda yo superaré todas estas cosas porque yo las estoy arrojando y estoy confiando que tú me vas a ayudar, tú me vas a fortalecer, tú vas a ser mi guía, mi lámpara, mis pies. Y te ayuda porque estás tomando una decisión personal en la cual no quieres tales prácticas y te las estás despojando. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y esas muchas de las veces son cosas que vienen y muchas de las veces decimos nosotros: no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Oh, tú no puedes. Pero el Espíritu Santo de Dios, el que nos dirige, el que nos capacita, el que nos da la fuerza, el que nos da la vitalidad para hacer que sí se puede en el nombre poderoso de Él, nosotros podemos, claro que podemos. Pero tiene que haber voluntad propia en cada uno de nosotros para que esas cosas se puedan llevar a cabo. Para que esas cosas nosotros las podemos despojar en su poderoso nombre. Claro, en nuestra humanidad todo es difícil, todo no se puede. Pero con la ayuda del Señor todo se puede. Porque no hay nada imposible para Dios. Todo lo podemos en Cristo, en el nombre de Jesús. Todo, y todo lo podemos. Entonces, no hay tal excusa de que no podemos dejar tales cosas, tales costumbres, tales obras de la carne. Con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos en el nombre de Jesús. Hay algo sobrenatural que baja nuestra vida y nos da dominio propio, nos da voluntad para poder desechar todas esas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Y nos las despojamos, nos la quitamos en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que debe de hacer. O sea, ya no vivimos en el viejo hombre. Ahora nosotros no estamos con las prácticas que hacíamos cuando no conocíamos de Cristo, cuando la luz todavía no había sido revelada a nosotros, cuando teníamos todavía la venda de nuestros ojos. Pero ahora que ya Cristo nos ha alumbrado, ahora que Cristo nos ha dado el entendimiento, ahora que podemos ver dentro de su palabra las cosas que Él nos muestra, las cosas que Él nos revela a través de su palabra, entonces podemos en el poderoso nombre de Jesús despojarnos de todas esas cosas que nos accedían antes era. Ahora tenemos nosotros defensa para tales cosas y no solamente defensa, tenemos la ayuda de su santo y divino Espíritu
para desechar todas esas cosas en el nombre de Jesús. Pero también tenemos nosotros que revestirnos y los vamos a revestir del nuevo hombre. Bueno, la pasada manera de vivir nos hemos despojado. Ahora esa pasada manera de vivir, ahora somos un nuevo hombre. Y el nuevo hombre es conforme a la imagen y semejanza de Dios. Fue formado, Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero también aquí en Colosenses, en el versículo 10, nos habla. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, estas características de nosotros como cristianos, nosotros sabemos que somos embajadores de Cristo. Sabemos y conocemos que somos embajadores de Cristo. Somos luz en medio de las tinieblas. Ahora nosotros tenemos que alumbrar. Nosotros tenemos que representar al reino de los cielos de una forma en la cual la palabra de Dios, en la cual como Jesucristo lo vino a hacer. Dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, nosotros que practicamos la fe cristiana, nosotros que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, por lo tanto nosotros somos imitadores de Cristo y las características de Jesucristo son que Él anduvo representando bien a su Padre, representando bien las buenas nuevas de salvación, representando bien lo que es el Evangelio. En otras palabras, estaba cumpliendo todo el plan divino, el plan majestuoso que el Padre le encomendó. Cumplía. No había. Él cuando tenía que perdonar, Él perdonaba. Perdonó a sus transgresores, perdonó a los que lo acechaban, los que lo escupieron, los que pusieron la corona de espinas, los que lo llevaron a la cruz, los latigazos. Perdónalos porque no saben lo que Él perdonó. Nos perdonó a nosotros. Él también amó aún a sus enemigos, aún a aquellas personas, amor también tenía. Entonces, ejemplo nos ha dejado Jesucristo para poder nosotros del nuevo hombre revestirnos de tales cosas, porque somos la imagen y semejanza, somos embajadores del reino de los cielos, somos luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, debemos nosotros de dar ejemplo en el nombre de Jesús, de dar ejemplo en todo, en nuestras prácticas, en todo lo que hacemos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. En todas las cosas debemos de ser ejemplo, tanto interno como externo. Debemos de ser ejemplo en el nombre poderoso de Jesús, porque si no somos ejemplo, estamos representando mal como embajadores de Cristo el reino de los cielos, y nosotros debemos de representarlo de tal manera que glorifiquemos al Padre, que glorifiquemos al Hijo, que demos honra y honor a su Santo y Divino Espíritu. Debemos nosotros ser ejemplo. Palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza y en todas las cosas que nos habla la palabra de Dios. Y estas cosas nosotros debemos revestirnos de extrañable misericordia, dice la palabra, de benignidad, revestirnos de humildad, revestirnos de mansedumbre. Y estos son frutos que habla también Gálatas, son frutos del Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirige a que tengamos
que tengamos dentro de nuestros corazones ese amor, esa paciencia, esa benignidad, esa mansedumbre, esa humildad, esa templanza. El Espíritu Santo nos dirige en amor. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4 versículo 12. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Estas son las características de Jesús. La imagen divina cuando estuvo aquí, todo esto lo mostró. Y nosotros practicamos, seguimos la fe cristiana. Practicamos, somos devotos a la fe cristiana. Entonces nosotros necesitamos revestirnos de tales cosas, revestirnos también de lo que es revestidos de la armadura de Dios, vestidos de la armadura de Dios, revestidos de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante, o del 12 en adelante, nos habla acerca de la armadura, la espada, el yelmo, las botas del apresto de la paz del evangelio. Todas esas cosas nosotros debemos de revestirnos de todo lo que son los frutos del Espíritu, para que si hay alguien que nos maldiga, nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que habla en contra de nosotros, nosotros lo único que podemos hacer es bendecirlo. Si hay alguien que nos odia, lo único que podemos decir nosotros es que le amamos en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien alrededor que es enemigo, por parte de él contra nosotros, nosotros en el nombre de Jesús transmitimos bendición, damos bendición en el nombre de Jesús a través de la palabra de Jesucristo, y también mostramos el amor en el nombre de Jesús. Tenemos todas esas características, las da el Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Dependiendo si la persona que practica la fe, que dice la palabra, despojaos del viejo hombre que está viciado. Desechemos toda concupiscencia, despojémonos todos de deseos carnales y sabemos nuestra posición espiritual delante de Dios. Tenemos nosotros en el nombre de Jesús que ver, que examinarnos individualmente cada uno de nosotros y ver si nos hace nosotros falta despojarnos de esas cosas, y si nos hace falta revestirnos de lo que son los frutos del Espíritu Santo. Pero para que vengan los frutos del Espíritu Santo, primero hay que despojarse. Para que vengan los frutos del Espíritu Santo, primero hay que dejar todas las cosas que nos separan de Dios. Y vienen esos frutos y tú te empiezas a revestir. Eso quiere decir y nos indica que entonces hay un crecimiento. Cuando están dentro de tu vida, se están mostrando los frutos del Espíritu Santo. Eso da a entender que hay una posición espiritual en el cual va de aumento en aumento como la luz de la aurora. Vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando de tal forma que tu crecimiento va en aumento en el nombre de Jesús. Y es lo que Jesús desea para cada uno de nosotros, porque son las características de la imagen divina de nuestro Señor y Salvador. Es lo que desea. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar entrar lo que hablaba la palabra, la paz de Dios, que gobierne la paz de Dios, que la paz de Dios pueda venir a nuestra vida, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, que la paz de Dios dirija nuestras vidas, que la paz de Dios esté sobre nuestra vida. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. La palabra de Dios
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos nosotros que dejar entrar también la palabra de Dios a nuestros corazones. Hay muchos que resistimos a la palabra de Dios. Resistimos a la palabra de Dios porque solo la queremos tomar para nuestra conveniencia, porque no queremos despojarnos de tales cosas y la usamos únicamente la palabra de Dios para excusarnos en ella, para poner pretextos, para elaborar y poner una defensa contra lo que la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Entonces no podemos nosotros resistirnos a la palabra de Dios, o no podemos poner defensa con lo que la palabra de Dios nos habla, nos dice que debemos de despojarnos, debemos de dejar todas aquellas cosas que interrumpen nuestro crecimiento espiritual delante de Dios, aquellas cosas que nos están hablando y nos están diciendo que nuestra posición espiritual está debilitada porque practicamos tales cosas, hablando de lo que ya hemos hablado: ira, contienda, idolatría, fornicación y tantas cosas más que la palabra, falta de perdón, palabras deshonestas y muchas cosas más que hay dentro de lo que son las prácticas, la obra de la carne, aquellas cosas que el enemigo pone para que haya un alejamiento, una separación del hombre con Dios. Pero Dios quiere todo lo contrario, que la palabra de Dios pueda penetrar tu vida, que la palabra de Dios pueda alumbrar tu corazón, que la palabra de Dios pueda penetrar dentro de tu corazón y tú puedas ser una persona libre, que glorifique, que honre y que dé honra y honor y alabanza y cánticos nuevos a nuestro Señor y Salvador, de tal manera que haya una libertad total, porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Tú puedes glorificarlo y no hay ninguna conciencia o ningún pensamiento que el enemigo venga a acusarte, venga a querer interrumpir tu adoración, porque tú te sientes de una manera limpia delante de Dios, con una alabanza pura de labios que honran a Dios y glorifican a Dios. Porque no se puede dar de una misma fuente agua dulce y agua amarga. O damos una o damos la otra. Pero de esa manera debe de ser nuestra adoración. Dejar que la palabra de Dios gobierne también nuestra vida, direccione nuestra vida. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios tiene poder. Y si nosotros dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, vamos a ser edificados. Vamos a ser personas muy edificadas. Vamos a ser personas muy edificadas y vamos a tener un buen desarrollo saludable. Desarrollo muy saludable dentro de nuestra vida, porque estamos poniendo en obra, estamos poniendo en práctica lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da crecimiento a nuestra vida y nos está indicando las cosas que es como un termómetro que mide nuestra temperatura, pero espiritual, que nos habla. Dios nos habla a todas horas. Solo basta de que nosotros agarremos la palabra de Dios y empecemos a leerla, empecemos a disfrutar, empecemos a reconocer lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho a medias, lo que hemos hecho
totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios y poderle decir al Señor: Señor, me arrepiento de esto, sé que he cometido tantas cosas, Dios, pero sé que tu Espíritu Santo me puede ayudar, tu Espíritu Santo me puede direccionar, tu Espíritu Santo a través de tu palabra me da luz, Señor, en medio de estas tinieblas, y puedo caminar en esa total luz que tú me das, Señor. Y Dios te direcciona y te cambia del rumbo equivocado. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Entonces Dios, cuando tú te despojas, cuando pones que dejas que entre la palabra de Dios, Dios mismo te direcciona, porque no estás resistiendo a su palabra y porque estás anhelando de su palabra y la estás poniendo en práctica, y Dios te direcciona. Así que debemos dejar entrar todas esas cosas para que tengamos total libertad en el nombre de Jesús. Así, de esa manera podemos ver nuestra posición espiritual en la cual nos encontramos, y si queremos podemos crecer, podemos desarrollarnos. ¿Cómo? Despojándonos de la vieja manera de vivir, del viejo hombre. Somos nuevos en Cristo. Somos criaturas nuevas en Cristo. Por lo tanto, Él es el que debe de gobernar nuestra vida y direccionar. Y de esa manera vamos a ir de crecimiento. Así que queríamos transmitir en el nombre de Jesús este pensamiento, esta pequeña palabra del Señor, pero grande para nuestra vida, que hace un impacto de una manera poderosa dentro de nuestros corazones. Así que en el nombre de Jesús, hermanos, necesitamos cada uno de nosotros despojarnos de todas aquellas interrupciones para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Debemos en el nombre de Jesús ser personas en las cuales nos debemos revestir con su Espíritu Santo, revestirnos de los frutos del Espíritu Santo, de la mansedumbre, del amor, de la templanza, del perdón, de la benignidad y de tantas cosas más que la palabra nos enseña, para así poder crecer y desarrollarnos. Cuando tú te desarrollas, cuando nosotros, cada uno de nosotros nos desarrollamos en nuestro crecimiento espiritual, hay un disfrute dentro de lo que es la palabra de Dios, dentro de lo que es trabajar dentro de su obra. Hay responsabilidad, hay lealtad, porque todo lo hacemos para agradar, para reconocer al que nos ha perdonado, al que nos ha amado, al que nos ha extendido las manos, al que nos ha sacado, como decía la palabra, del desecho, de la basura, de la escoria, de lo que el mundo, para el mundo, muchas de las veces éramos personas sin valores, quizás morales, personas que quizás estaban en las calles como homeless, personas que quizás estaban pidiendo dinero en las calles, atravesando tantas cosas, hablando moralmente, pero de allí el poder de Dios, la misericordia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, de allí nos rescató y nos ha plantado para que podamos desarrollarnos, para que podamos crecer en el nombre de Jesús, y para que los frutos del Espíritu Santo estén dentro de nuestros corazones y podamos nosotros compartirlo a aquellos que también lo necesitan en el nombre de Jesús. Así que Dios les bendiga en el nombre del Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Te digo, hay que despojarnos de las interrupciones que nos impiden crecer en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora, en este momento. Señor, te agradecemos por tu palabra, por este tiempo tan hermoso, Dios. De igual manera estamos agradecidos, estamos contentos, Señor, de que las iglesias, Señor,
puedan ser reabiertas en el nombre de Jesús. Muchos templos ya han sido abiertos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre, porque estás permitiendo, Señor, que nuevamente esos templos sean reabiertos, sabiendo de la necesidad, sabiendo que hay personas en ansiedad, hay personas, Señor, que están atravesando momentos difíciles y es de urgencia, Señor, en el cual sean ministradas a través de tu palabra, a través de tu poder, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Reconocemos, damos gracias a Dios por las autoridades, damos gracias a Dios, Señor, por el presidente también, Señor, que mantuvo una postura en la cual a favor de que las iglesias son de suma, Señor, necesidad, son esenciales, Señor, para esta nación, Señor, y para el mundo entero también. Te agradecemos, Señor. Cada uno de mis hermanos está en tus manos. Ayúdale, fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús. Cada uno de aquellos hermanos que están pasando situaciones adversas, sé tu Espíritu Santo, sé tu guianza, Señor, a través de ellos, sé tú tocando los cuerpos en el nombre de Jesús. Cada uno, Señor, de los ministros están en tus manos. Guárdalos, protégelos, cuídalos, Señor. Dale fortaleza a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos depositados en tus manos, estamos en el hueco de tus manos, Señor. Pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, nos sigas ayudando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos por esta grandísima oportunidad de poder transmitir, Señor, estos videos, Padre, a través de esta plataforma virtual en el nombre de Jesús. Gracias, honra y gloria, alabanza y adoración a tu nombre, Señor, porque solamente tú la mereces en el nombre maravilloso de Jesús.